Buenos días, buen día a los amigos portugueses. Soy Gonzalo Pérez, técnico de Merca Córdoba, que junto con la Comunidad Internacional Intermunicipal do Baixo Alentejo y la Asociación Empresarial do Baixo Alentejo Litoral y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo como líder principal, venimos desarrollando el proyecto Mercado Halal, resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del turismo. Proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa Interreg España-Portugal-POCTEC. El webinar de hoy, que vamos a presentar hoy, forma parte de una de las acciones que se desarrolla en el proyecto y que engloba a otros 5 webinars más que se van a desarrollar próximamente, que busca fomentar la adaptabilidad de las pymes al mercado halal, bien sea por certificación halal o bien sea bajo el paraguas del concepto Muslim Friendly. Este webinar de hoy tiene por título Halal, concepto, consumidor y mercado, y pretende ser el primero que introduzca toda la serie, que va a constar de otros 5 más en el que se van a tratar de aspectos concretos de certificación en distintos sectores: hostelería, turismo, comercio y artesanía. Para el webinar de hoy tenemos la suerte de poder contar con Tomás Guerrero. Tomás Guerrero es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y es actualmente director general del Halal Trade and Marketing Center, centro del gobierno de Dubái, con el que aspira este emirato a liderar el mercado halal a nivel internacional. Tomás es una persona que profesionalmente se ha desarrollado en gran medida dentro del mercado halal y ha dirigido la oficina de Relaciones Institucionales del Instituto Halal y la oficina en Madrid del Instituto Halal. Tomás tiene otra serie de facetas. En su faceta como investigador ha trabajado en el IE Business School y en el ESADE Business School, y también ha estado dentro del Center of Global Economy and Geopolitics de ESADE, que ha estado liderado por Javier Solana, que, como ustedes saben, es secretario general de la OTAN, fue exsecretario general de la OTAN. Tomás ha sido, por su profundo conocimiento del mercado halal, seleccionado por el ISFIN Forbes Middle East como uno de los 50 líderes de la economía islámica en el año 2020. Ha sido también, ha desarrollado y escrito en publicaciones tan prestigiosas como el Financial Times, el World Financial Review, El País, Expansión, Diario Económico como el 5 Días, con lo cual podemos resumir diciendo que Tomás es una persona que conoce en grandísima profundidad el mercado halal, ha analizado y ha estudiado profundamente el mercado halal y tiene una opinión formada sobre las posibilidades que tiene este mercado. En las veces que lo he tenido el placer de escucharlo, me he quedado siempre con la idea de que tiene un amplísimo conocimiento y una grandísima capacidad de síntesis y de transmitir ideas, que unido a la curiosidad y a la profundidad de sus reflexiones hace un ponente excepcional. No le robo más tiempo, los dejo con Tomás Guerrero. Buenos días, buen día. Muchas gracias, Gonzalo, por tu amable presentación. Es para mí un verdadero placer el poder estar hoy aquí con todos vosotros, compartiendo algunas ideas y reflexiones sobre el mercado y la certificación halal. Daros las gracias por la invitación que me habéis cursado. Y bueno, sin más dilación, me gustaría dar comienzo a esta presentación que he estructurado y que les voy a mostrar en pantalla a continuación.
agradecería a los organizadores que me permitiesen compartir pantalla para poder cargar la susodicha presentación y bueno, podérsela mostrar a todos los que hayan destinado una parte de su valioso tiempo a seguir este webinar. Me salta un mensaje diciendo que el anfitrión ha inhabilitado la función para compartir pantallas, por lo que os agradecería que me habilitaseis esa función de tal modo que podamos dar comienzo a la presentación. Bueno, sí, viendo que tenemos un problema técnico por el cual no puedo compartir la pantalla, mientras lo solucionan, bueno, me gustaría comenzar, como no, definiendo qué es halal y qué no lo es, puesto que uno de los puntos a tratar en el día de hoy es el concepto halal. Por lo tanto, lo más adecuado es comenzar esta presentación definiendo qué es halal y qué no lo es. Bien, halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de prácticas, bienes y servicios aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que es lícito, es decir, a todo aquello que les está permitido hacer a los musulmanes y por lo tanto es saludable, no abusivo, ¿de acuerdo? Este concepto tiene su antónimo, es decir, hay otro término que también aparece recogido en el Corán y en la ley islámica que viene a definir justamente lo contrario. Este término es haram y digamos que aglutina todo aquello que les está prohibido a los musulmanes, entendiendo que todo ello es no saludable o nocivo o ilícito, ¿de acuerdo? Bien, veo que ya puedo compartir pantalla, por lo tanto, si me dan un segundo, voy a cargar la presentación para que ustedes puedan seguir la misma. Estaba en esta diapositiva definiendo qué es halal y qué no lo es. Les decía que halal es un término que aparece recogido en el Corán, que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes y que hace referencia a todo aquello que les está permitido hacer a los musulmanes, es decir, hace referencia a todo aquello que está autorizado, puesto que es saludable, ético o no abusivo. Les decía también, hace escasos segundos, que en el Corán también aparece recogido otro término que viene, digamos, a definir justamente lo contrario, es decir, todo aquello que les está prohibido, desautorizado hacer a los musulmanes, entendiendo que estas prácticas o que estos servicios o que estos bienes o productos pues son dañinos o no son éticos o son abusivos, ¿no? Bien, digamos que la ley islámica permite a los musulmanes hacer prácticamente de todo, por lo tanto es bastante más sencillo entrar a ver qué es lo que está, digamos, tipificado o clasificado como haram, antes que entrar a ver todo aquello que les está permitido, es decir, todo aquello que les es halal, ¿no? Entonces, si nos fijamos en qué es lo que establece la ley islámica al respecto, en relación a lo que no les está permitido a los musulmanes, lo que nos dice esta normativa es que, bueno, hay una serie de sustancias que los musulmanes no pueden ingerir y con las que tampoco en principio pueden entrar en contacto. Y luego también nos dice que hay una serie de prácticas que no les están permitidas. En relación a las sustancias que no pueden ingerir o con las que no pueden entrar en contacto, pues bueno, hay toda una relación y podríamos decir que son haram, digamos, en términos
generales, porque esta es una lista bastante más amplia, pero en términos generales son halal la carne del animal hallado muerto o que no ha sido sacrificado convenientemente, la sangre procedente de cualquier animal, el cerdo o cualquiera de sus derivados, el etanol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la carne procedente de animales con garras o que reptan, es decir, hay una relación de sustancia, como les decía, que los musulmanes no pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Y les decía también que hay una serie de prácticas que el Islam prohíbe a los musulmanes, como son las apuestas en el juego, la especulación abusiva o el interés, ¿no? Bien, una vez que sabemos que es halal y que no lo es importante tener en cuenta que estos dos términos vienen a decirle a la población musulmana hasta cierto punto qué pueden y qué no pueden hacer. Y por lo tanto, vienen también en gran medida a definir sus patrones de consumo, es decir, qué pueden y qué no pueden comprar. De ahí que sean estos dos conceptos o estos dos términos los que hayan propiciado la aparición de lo que se ha venido a definir o a denominar como mercado halal. Bien, este además es un mercado que está regulado. En la actualidad hay una serie de instituciones que, digamos, se encargan de establecer lo que serían las reglas del juego, las reglas por las que se rige este mercado, ¿no? Por un lado tenemos las entidades de estandarización de los países de mayoría musulmana, que son las entidades encargadas de regular este mercado, el mercado halal, en sus respectivos territorios, es decir, son las entidades encargadas de desarrollar los estándares halal. En segundo lugar, también en los países de mayoría musulmana tenemos lo que son las entidades de acreditación halal, que son también organismos públicos encargados, en este caso, de verificar que las entidades de certificación halal de países terceros certifican con arreglo a lo que establecen los estándares halal de sus respectivos países. Y por último, tenemos lo que son las entidades de certificación propiamente dichas, que son las que se encargan de fiscalizar, de monitorizar, de verificar que una serie de empresas producen una serie de servicios, producen una serie de bienes, perdón, o prestan una serie de servicios con arreglo a lo que establecen los estándares halal, en función, obviamente, del país de destino de las mercancías, en el caso de los productos o bienes, o en función también, obviamente, del país donde se quiera prestar ese servicio halal o Muslim friendly. Bien, dicho esto, decirles también, que entiendo que es relevante, que en nuestro planeta en estos momentos hay más de 400 entidades de certificación halal, pero que, por desgracia, son muy pocas las que cuentan con todas y cada una de estas acreditaciones. ¿De acuerdo? De ahí que las empresas deban ser especialmente cuidadosas a la hora de seleccionar una entidad de certificación halal para, digamos, obtener este certificado. Por suerte, en la península ibérica tenemos, ya digo, la suerte o el privilegio de contar con una entidad de certificación halal, que es el Instituto Halal, que tiene su sede en Córdoba, pero que también cuenta con sedes en otros países, en concreto en Latinoamérica. Tenemos la suerte de tener una entidad que, digamos, aglutina o concentra todas y cada una de estas acreditaciones, de tal manera que con una sola certificación la empresa puede, digamos, exportar sus productos halal o prestar servicios halal o Muslim friendly a clientes, digamos, de todos y cada uno de los países de mayoría musulmana. Bien, dicho lo cual, es importante, hoy aquí obviamente nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el turismo halal o
o Muslim Friendly, pero creo que es también importante mencionar que la certificación halal, digamos que funciona como cualquier otra certificación de calidad o de inocuidad, y que lo que viene es a definir un sistema de trazabilidad que garantiza que una serie de bienes son producidos o una serie de servicios son prestados con arreglo a lo que establecen los estándares halal de referencia en función de la actividad comercial que se quiera, digamos, desarrollar, y que, digamos, estos productos o estos servicios se prestan con arreglo a estos estándares y garantizan, en última instancia, al consumidor musulmán que tanto el producto o los productos como los servicios son, digamos, respetuosos con las creencias religiosas de estos clientes o consumidores, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a entrar a ver ahora algunos datos relativos a lo que es el consumidor musulmán, poniendo énfasis, digamos, en los factores que en la actualidad están contribuyendo al desarrollo y crecimiento del mercado halal en general. Luego, más adelante, entraremos a ver el mercado del turismo halal o Muslim Friendly en específico, pero digamos que hay una serie de drivers o de factores que están contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y crecimiento de este mercado, y que entiendo que una vez que tenemos claro que es halal y que no lo es, y que este es un mercado que está regulado, pues es también importante ver cuáles son, digamos, los factores que están propiciando el desarrollo y crecimiento de este nicho de negocio. Dicho lo cual, y sin más dilación, entramos a ver estos factores que mencionaba, decirles que son tres. El primero de ellos lo están viendo ahora en pantalla, es un factor netamente demográfico, es un factor que hace referencia o que tiene relación con el crecimiento que está experimentando la población musulmana en nuestro planeta. Lo que nos dicen los últimos estudios publicados es que en la actualidad hay cerca de 1.600 millones de musulmanes viviendo en nuestro planeta, lo que viene a representar aproximadamente un 25% de la población mundial, y que en el año 2030 este segmento poblacional rondará los 2.200 millones y representará por entonces cerca de un 30% de la población total. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Bien, además, me gustaría detenerme un poco en esta diapositiva. Además, digamos que este crecimiento poblacional lo vamos a poder apreciar en todas y cada una de las regiones de nuestro planeta. Si se fijan, en esta diapositiva podrán comprobar que la población musulmana va a experimentar un crecimiento importante o significativo en todas y cada una de las regiones de nuestro planeta. Y bueno, es importante resaltar una serie de cuestiones para, digamos, entender esto que les estoy comentando. En primer lugar, señalar que cuando hablamos de mercado halal, ya sea de alimentación halal, ya sea de cosmética halal o de turismo halal, que es lo que nos ha traído hoy aquí, estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando única y exclusivamente de árabes. Lo digo porque normalmente por desconocimiento tendemos a pensar que halal es algo que se circunscribe única y exclusivamente a los países árabes. Y nada más lejos de la realidad. Lo digo porque es cierto que el 99% de los árabes son musulmanes, pero también es verdad que en los países árabes hay minorías, hay drusos, hay cristianos marronitas, es decir, no todos los árabes son musulmanes. Entonces, cuando hablamos del mercado halal, estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de 1.600 millones de personas, del 25%
de la población mundial. Es decir, no nos estamos circunscribiendo desde el punto de vista geográfico única y exclusivamente a los países de la ribera sur del Mediterráneo, de Magreb o de Oriente Medio. Estamos hablando también de los musulmanes que residen en el sudeste asiático, en países como Indonesia, Malasia o Singapur, o que residen en las repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, como Kazajistán o Tayikistán, o que residen en el Sahel, en África, en países como Cote d'Ivoire o Senegal, ¿de acuerdo? Y obviamente también estamos hablando, como ven en esta diapositiva, y este es otro punto que quiero resaltar o destacar, de todos aquellos musulmanes que residen en países que no son de mayoría musulmana. Si se fijan, en Europa tenemos una población musulmana significativa. Estamos hablando de que en los próximos años este segmento poblacional va a rondar los 60 millones de personas, va a alcanzar los 60 millones de personas. Por lo tanto, para capitalizar las oportunidades que brinda este mercado, no tenemos que pensar única y exclusivamente en el musulmán del Golfo, es decir, de Oriente Medio, de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, o de los musulmanes que residen en el sudeste asiático. Obviamente, representan una excelente oportunidad de negocio, pero es también importante saber y tener presente a la hora de desarrollar, digamos, una estrategia para intentar aprovechar las oportunidades que brinda este mercado, saber que en Europa, sin ir más lejos, tenemos una población musulmana significativa y creciente. Además, algo que no aparece aquí, pero que a mí me gustaría, digamos, comentarles, es que en todos estos países de mayoría musulmana, la media de edad de la población musulmana no supera los 30 años. Es decir, que tenemos, y esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de abordar este mercado, tenemos una población joven, tenemos una población conectada a Internet. Podríamos decir que son la inmensa mayoría de ellos nativos digitales y que pueden, digamos, con un simple clic, en un momento dado, conocer o descubrir la oferta, por ejemplo, en este caso turística, halal o muslim friendly de un país, ¿no? Y detrás, con otro clic, reservar en uno de esos hoteles certificados o hacer también una reserva en un restaurante halal para comer uno de esos días y comprar un billete de avión. Lo digo porque este es el perfil que tenemos en muchos de estos países, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo que a mucha gente le llama poderosamente la atención, ¿no? En muchos de estos países, obviamente, el COVID ha hecho estragos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sanitario. Pero si lo comparamos con otras regiones o partes del mundo, vemos que aquí el número de personas fallecidas está lejos de las cifras que tenemos en Europa, que tenemos en Estados Unidos o en otros países, digamos, desarrollados. ¿Por qué? Porque la población aquí es muy joven. Entonces, se contagian, pero superan el 90 y tantos % de los casos la enfermedad sin grandes complicaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos tener también presente a la hora de abordar este mercado. Bien, les decía que el primer factor es demográfico, el segundo tiene que ver con el crecimiento económico que están experimentando estos países de mayoría musulmana, ¿no? Cuando hablamos de los 57 países de mayoría musulmana que existen en nuestro planeta, estamos hablando fundamentalmente de economías emergentes, de economías dinámicas desde el punto de vista económico, economías que en algunos casos han venido registrando crecimientos próximos a los 2 dígitos. Y bueno, si se fijan en esta diapositiva, a la derecha tienen un gráfico en donde pueden ver cuál ha sido el crecimiento medio de este conjunto de países de mayoría musulmana versus el crecimiento medio de la economía mundial. Si se fijan, podrán comprobar que la economía mundial nunca creció o no ha llegado a crecer en ningún caso en estos últimos años por encima del 4%, mientras que este conjunto de países de mayoría musulmana, los 57 países que forman parte de la OIC, que es un organismo supranacional que aglutina los 57 países de mayoría musulmana que hay
en nuestro planeta han crecido en algunos años o en algunos casos a cifras próximas al 8, 9 o 10%, ¿no? Entonces esto es algo que también hay que tener presente, puesto que explica en buena medida el por qué el mercado halal está creciendo de una manera tan fuerte, ¿no? Y bien, claro, ese crecimiento demográfico sumado al crecimiento de las economías o de los países en donde reside de manera mayoritaria esta población musulmana, claro, está propiciando que aparezcan en el radar de las empresas oportunidades de negocio en países que, bueno, hasta la fecha pues no habíamos, digamos, contemplado o tenido en cuenta a la hora de desarrollar nuestras estrategias de comercialización. Si se fijan, bueno, pues en esta diapositiva tenemos a la izquierda un gráfico con los países de mayoría musulmana que en la actualidad tienen un mayor Producto Interior Bruto, y a la derecha los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita. En relación al primero de los gráficos que mencionaba, pues reiterar algo que ya he comentado, ¿no? Si yo a ustedes les preguntase hoy aquí cuál es el país de mayoría musulmana que tiene un mayor Producto Interior Bruto, pues seguramente muchos de ustedes me dirían por desconocimiento que es Arabia Saudí o que es Emiratos Árabes Unidos, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto, ¿no?, que los sospechosos habituales, como yo digo, los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, digamos, están en el top 10, pero en la actualidad el país de mayoría musulmana que tiene un mayor Producto Interior Bruto es Indonesia. Y si se fijan en el ranking podrán ver que hay otros países importantes en el top 10 y que no son países árabes, que no son países de la península arábiga. Podemos ver que hay países del sudeste asiático, mencionaba Indonesia, que lidera el ranking, pero también figura en el mismo Malasia. Tenemos un país africano, Nigeria, que también es de mayoría musulmana, países de Asia Central como Kazajistán, o un mercado que está relativamente cerca de Europa y que también ofrece un sinfín de oportunidades como es Turquía, ¿no? Y bueno, en relación al otro gráfico, claro, ¿qué es lo que ocurre? Ese crecimiento económico que están registrando estos países, pues está, y esto tiene que ver ya con el tercer factor en sí, está, digamos, impulsando la aparición de clases medias en estos países que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo. Es decir, está permitiendo que los nacionales de muchos de estos países pasen a tener, digamos, un mayor poder adquisitivo y empiecen a demandar otro tipo de bienes y servicios. Pues en muchos de estos países, por ejemplo, la mujer se está incorporando progresivamente al mercado laboral y esto está haciendo que cambien los hábitos de consumo de buena parte de la población. El hecho de tener un mayor poder adquisitivo y el hecho de ser sociedades jóvenes, puesto que, como mencionaba, tienen la edad media, no supera en muchos de estos países los 30 años, pues por ejemplo lleva a muchas de estas personas a querer viajar, a querer descubrir otros países, a querer vivir otro tipo de experiencias, en definitiva, a moverse por el mundo tal y como lo hacemos los que no somos musulmanes. Y obviamente todo esto parte está explicado pues, por esto que les acabo de mencionar. Son economías emergentes, países en desarrollo, que están, digamos, creciendo por encima de la media mundial, y todo esto está haciendo que buena parte de la población musulmana se empodere, pase a tener un mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, a, como les decía, demandar otro tipo de bienes y servicios, ¿no? Y entre estos, pues les comentaba, mencionaba o destacaba el hecho de que, bueno, muchos de ellos, a raíz de este aumento del poder adquisitivo, pues han comenzado, digamos, a viajar y a hacer lo que otros venimos haciendo, por suerte, desde hace muchos años, ¿no? Bien, esta es una diapositiva que viene un poco a enfatizar esto que les acabo de comentar y que tiene que ver con lo que es la aparición o la irrupción de clases medias en estos
mercados o países de mayoría musulmana. Esta es una diapositiva que he traído de un informe de una consultora anglosajona y que, bueno, lo que nos viene a decir es que la clase media se va a desplazar, pero se va a desplazar desde el punto de vista geográfico. Si se fijan bien, este estudio lo que nos dice es que en el año 2009 el 36% de la clase media mundial se concentraba en nuestro continente, en Europa, entendiendo por clase media personas que tienen ingresos diarios entre 10 y 100 dólares, ¿no? Pero al mismo tiempo nos dice que en el año 2030, es decir, a la vuelta de la esquina, en tan solo 10 años, en Europa tan solo residirá el 14% de la clase media mundial. Es decir, nos viene a decir hasta cierto punto, y veremos a ver qué pasa con la pandemia y cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos años, lo que nos viene a decir a grosso modo es que somos los grandes perdedores de la globalización, que vamos a ir perdiendo poder adquisitivo, pero claro, no nos vamos a quedar ni mucho menos con un mensaje derrotista como este que acabamos de ver, y lo que tenemos que hacer es intentar descubrir dónde van a florecer o a irrumpir o a aparecer estas clases medias que van a tener cada vez un mayor poder adquisitivo. Y lo que nos dice este estudio es que en el año 2030 el 66%, ni más ni menos, de la clase media mundial va a residir o la vamos a poder encontrar en la región de Asia-Pacífico, en donde además hemos visto hace escasos minutos que residen más de 1.000 millones de musulmanes. Y esto es algo que también hay que resaltar, ¿no? Tendemos también a pensar que la inmensa mayoría de los musulmanes residen en los países árabes, en los países de Magreb y de Oriente Medio. Como vieron hace escasos minutos, no es cierto. Es decir, de los 1.600 millones o más de 1.600 millones que hay en estos momentos, los más de 1.600 millones de musulmanes que hay en estos momentos repartidos por el mundo, más de 1.000 en la actualidad residen en la región de Asia-Pacífico, en países como Indonesia o Malasia, o en la India. Y dirán ustedes, ya, pero la India no es un país de mayoría musulmana, ya, pero es el segundo país del mundo que alberga un mayor número de musulmanes. En la India viven 120 millones de musulmanes. Lo digo porque esto también hay que tenerlo presente, ¿no? También lo comentábamos con anterioridad, el hecho de que hay oportunidades en países que no son de mayoría musulmana, pero que cuentan con una población musulmana significativa. El caso de la India, digamos que es paradigmático, porque no estamos hablando de un país que tenga una población musulmana significativa, como puedan ser los 8 millones que tiene Francia, o los 20 que tiene Estados Unidos, o los 2 millones que hay en España, no, estamos hablando de 120 millones, lo que le convierte en el segundo país que cuenta con un mayor número de musulmanes, ¿no? Y esto es algo que hay que tener presente. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora una especie de radiografía o overview, como lo queramos llamar, de lo que es el mercado halal, ¿no? Para luego ya entrar a ver todo lo que tiene que ver con el turismo halal o Muslim friendly en específico o en concreto, ¿no? Pero antes es bueno, digamos, tener una visión un poco más amplia para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, bueno, pues pueden ver en estos momentos cuáles son los distintos sectores que componen lo que se ha venido a llamar mercado halal, ¿no? Pero alguno dirá, Tomás, arriba has puesto la economía islámica en cifras y nos hablas de mercado halal. ¿Por qué mencionas economía islámica? Porque, bueno, también he querido, digamos, incorporar a los distintos sectores que componen el mercado halal, el sector de la banca y las finanzas islámicas, para que sepan que existe y que también ofrece oportunidades. Obviamente aquí hoy no nos vamos a detener a hablar de bonos sukuk o de seguros Takaful, pero es importante que sepan que este es otro sector que está ahí, que como ven mueve cantidades de dinero ingentes, ¿no? Pero yendo a lo que es el mercado halal y a los sectores que lo componen, pues una idea importante es que hay, digamos, oportunidades de negocio más allá de lo que es la alimentación, ¿no? Pues normalmente, digamos que vinculamos halal a lo que son los productos de alimentación, ¿no? Y muchas veces no sabemos o desconocemos que más allá del sector de la alimentación, que sin duda es el sector halal que en la actualidad ofrece un mayor número de
de oportunidades y que es, digamos, el más representativo en términos de volumen de negocio, pero más allá, digamos, de la alimentación halal hay vida y hay muchísimas oportunidades que también se pueden, digamos, aprovechar. Y si se fijan, bueno, pues aquí tenemos el sector del turismo halal o Muslim friendly, el sector de la cosmética o los fármacos halal, incluso el de la moda halal o modest fashion. Pero bueno, ya digo, hoy vamos a hablar de turismo halal o Muslim friendly, por lo tanto, lo que quiero es que, bueno, intenten retener estas cifras durante unos segundos, puesto que la diapositiva que les voy a mostrar a continuación es exactamente igual, pero vamos a ver, digamos, las proyecciones para el año 2024, ¿no? Para todos y cada uno de estos sectores, ¿no? Aquí tienen esta nueva diapositiva, como ven es exactamente igual, pero vemos, digamos, las últimas proyecciones para todos y cada uno de estos sectores. Si se fijan, hablando por ejemplo de alimentación, pues el sector de la alimentación halal va a pasar de los 1,3 billones que alcanzó en el año 2018, hablamos de trillions americanos, es decir, nuestros billones, a 1,9 billones en el año 2024, pero por ejemplo, y vuelvo atrás por si alguno, digamos, no ha sido capaz de retener todas y cada una de estas cifras, en el caso del turismo halal, pues va a pasar, como ve, de 189.000 millones de dólares que movilizó o totalizó en el año 2018 a los 274.000 millones que está previsto que alcance este mercado en el año 2024. Obviamente estas son las últimas estimaciones disponibles. El COVID ha venido a cambiar parte de lo que yo aquí hoy les estoy mostrando, pero si somos capaces de dar con una vacuna que nos permita en el corto y medio plazo volver a una cierta normalidad, quédense tranquilos porque los tres factores que hemos visto con anterioridad, que vienen un poco a explicar el crecimiento de estos, digamos, segmentos halal, van a volver a activarse y van a, digamos, a volver a impulsar con fuerza el desarrollo y crecimiento de todos y cada uno de estos sectores de mercado halal, incluyendo obviamente el turismo halal o Muslim friendly, como no puede ser de otro modo, ¿no? Bueno, bien, una vez que tenemos meridianamente claro que es halal, que no lo es, que este es un mercado que está regulado, que hay una serie de factores que están, digamos, impulsando con fuerza el crecimiento de este mercado y que este es un mercado que tiene, o que está compuesto, mejor dicho, por distintos sectores y que ofrece oportunidades oportunidades de negocio en buena parte en casi todos ellos. Vamos a entrar ahora a ver de manera, digamos, más detallada o detenida lo que son los datos relativos al turismo halal propiamente dicho, ¿no? Bien, hace escasos segundos les decía que la población musulmana destinó en el año 2018 189.000 millones de dólares a hacer turismo. Para que se hagan una idea y lo puedan poner en perspectiva, esto representó aproximadamente, en el año 2018, en ese año, un 11,6% del gasto total efectuado en turismo en el mundo. Si se fijan además y comparamos el gasto efectuado en turismo por la población musulmana en el año 2018, que es el último año para el que tenemos cifra, con el gasto efectuado por los nacionales de otros países como puedan ser China, Estados Unidos o Alemania, obviamente en turismo, descubrimos que estamos ante el segundo mercado turístico más importante o más grande del mundo en términos de volumen de negocio, ¿no? Y esto es algo que muchas veces la gente desconoce, incluida la gente que se dedica, digamos, al sector del turismo, ¿no? O que trabaja en establecimientos turísticos, ¿no? Y esto es algo que hay que tener presentes. Claro,
todo esto, por ejemplo, ha propiciado que 4 de los 5 aeropuertos con mayor crecimiento estén en países de la OIC, es decir, en países de mayoría musulmana. Si se fijan, pues, tienen una serie de... Directamente ya se habla de hubs aeronáuticos. Estamos hablando de, por ejemplo, el aeropuerto de Estambul, que es el que opera Turkish Airlines y que viene, digamos, a conectar Oriente con Occidente, algo que también hace Emirates aquí en el aeropuerto de Dubái, o Etihad desde el aeropuerto de Abu Dhabi, pero bueno, también tenemos aeropuertos en otros países de mayoría musulmana, por ejemplo, en países del sudeste asiático, como Indonesia o Malasia, que están registrando fuertes crecimientos en lo que a tránsito de pasajeros se refiere. Y bueno, ya ven que quitando el Incheon en Corea del Sur, pues 4 de los 5 que están creciendo a un mayor ritmo se encuentran en países de mayoría musulmana. Bien, continuando con la presentación, mostrarles ahora otra diapositiva para que vean un poco, o sepan, mejor dicho, quiénes son los nacionales de los países de mayoría musulmana que están destinando en la actualidad una mayor cantidad de recursos a hacer turismo halal. Estos son datos nuevamente de 2018 y si se fijan en el gráfico que tenemos en esta diapositiva, bueno, podrán comprobar que, digamos, los sauditas se sitúan a la cabeza en lo que a un gasto en turismo halal se refiere, puesto que en el año 2018 destinaron 22.000 millones de dólares a hacer turismo, ¿no? Seguido, como ven, de emiratíes, cataríes o kuwaitíes. Aquí sí que, digamos, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, los países de la península arábiga lideran con bastante claridad lo que es el gasto en turismo, ¿no? Cuando comparamos el efectuado por los nacionales de los distintos países de mayoría musulmana que existen en nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, vemos también que hay cada vez un mayor número de turistas y por lo tanto hay también un gasto importante, significativo en turismo por parte de musulmanes de países como Indonesia o Malasia en el sudeste asiático o de otros países como puedan ser Turquía, Nigeria o incluso Rusia, ¿no? Que sin ser un país de mayoría musulmana alberga cerca de 30 millones de musulmanes. Bien, aquí muy rápidamente, pues una diapositiva para presentarles algunos de los principales actores de este mercado, las aerolíneas conocidas por todos, hablamos de Emirates, hablamos de Etihad, de Turkish Airlines, de Qatar Airways, de Garuda en Indonesia, de Malaysian Airlines, es decir, hablamos de aerolíneas de bandera que con el tiempo, bueno, pues se han venido a posicionar y a convertir en las principales aerolíneas de nuestro planeta y han venido a desbancar a las europeas y estadounidenses, ¿no? Y como les decía, han posicionado sus respectivos aeropuertos, sus bases, como hubs para conectar lo que es Oriente con Occidente, ¿no? Luego tenemos hoteles, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí el logo de Safa Hotels. Seguramente a ustedes Safa Hotels no les diga nada, pero si les hablo de Kempinski, seguramente les suene. Pues bien, Safa Hotels es el brazo digamos, halal o muslim friendly de Kempinski, ¿no? Y son hoteles de 4 y 5 estrellas, certificados halal, que, digamos, pues se posicionan como tal y ofrecen servicios muslim friendly a sus clientes. Es cierto que de momento tan solo cuentan con
hoteles, digamos, bajo esta bandera o marca en países de mayoría musulmana, pero el vicepresidente de Kempinski, encargado del desarrollo de Saza, me dijo recientemente que en sus planes de expansión está abrir Saza Hotels en Europa. Y tienen previsto abrir en Londres, tienen previsto abrir en París y en otras ciudades europeas. ¿Por qué no pensar que en un momento dado puedan abrir también en el sur de España o en el sur de Portugal uno de estos establecimientos, ¿no? Hay obviamente más cadenas, que, por ejemplo, Sofian Hotels, que es una cadena importante de Indonesia, que está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Y cada vez son más las cadenas hoteleras que ven en la certificación halal o Muslim Friendly una oportunidad para diferenciarse de sus competidores y, digamos, atraer a sus establecimientos este tipo de turistas que demandan, obviamente, y consumen este tipo de servicios, ¿no? Bien, hay obviamente también tour operadores especializados. Aquí he mencionado, o les muestro dos de ellos, seguramente los más importantes, Halal Booking y Halal Trip. Halal Trip con sede en Singapur y muy centrado en el sudeste asiático. Halal Booking, fundado por turcos asentados en Reino Unido, que bueno, con el paso de los años han convertido a esta plataforma en la referencia a nivel global para todo aquel que quiere, digamos, contratar servicios turísticos halal. Les invito a que visiten estas plataformas porque verán que hay un montón de hoteles, un montón de restaurantes, un montón de productos turísticos y muchos de ellos, digamos, en países que no son de mayoría musulmana. Es decir, no son plataformas para comercializar única y exclusivamente productos o servicios turísticos de países de mayoría musulmana en donde todo se presupone que es halal, ¿no? Por defecto, ¿no? No, estamos hablando de que estas plataformas ofrecen y comercializan estos productos turísticos halal o Muslim friendly también, digamos, en países que no son de mayoría musulmana y ya digo, hay una oferta europea, por definirlo de algún modo, cada vez más importante, ¿no? Y creciente. Y luego en relación a los destinos, pues bueno, hay países de mayoría musulmana que se posicionan como destino halal y tiene todo el sentido del mundo que lo hagan, pero lo sorprendente es lo que están haciendo otros países que, digamos, sin ser de mayoría musulmana, digamos, que aspiran a convertirse en un momento determinado en destinos atractivos para el turista musulmán. Y podríamos hablar de Nueva Zelanda, podríamos hablar, por ejemplo, de Colombia. Ayer tuve una conversación con los responsables de ProColombia, puesto que van a articular toda una estrategia a nivel de país para intentar, hasta cierto punto, veremos a ver qué es lo que hacen y cómo funciona, pero van a intentar, puesto que Emirates va a conectar ahora Dubái con Bogotá, van a aprovechar esta nueva conexión de Emirates para intentar, digamos, en paralelo, hacer una especie de desarrollo para ofrecer en estos países una serie de productos turísticos halal, ¿no? Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pues esto es algo que ya han hecho. Y claro, en Nueva Zelanda alguno dirá, bueno, pues, Nueva Zelanda, ¿por qué ha hecho esto? Bueno, pues es relativamente sencillo de entender, ¿no? Ahora ya algunos años, digo algunos años porque los neozelandeses han construido museos de arte islámico, han construido mezquitas, es decir, han financiado o apoyado que sus hoteles y restaurantes se certifiquen. Esta es una estrategia, en el caso de Nueva Zelanda, que no es nueva, sino que está, digamos, funcionando desde hace ya algún tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, muy sencillo, dijeron, vamos a ver qué tenemos en un radio de 5 horas de vuelo. Y cuando hicieron ese ejercicio se dieron cuenta que los mercados que tenían más próximos a 5 horas o menos de avión, pues eran países o de mayoría musulmana o países en donde, como Indonesia, Malasia, etcétera, o países en donde había una población musulmana muy importante, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar desarrollar en el país, sabiendo que, que la población musulmana en Nueva Zelanda es relativamente pequeña,
pero aún así vamos a intentar hacer todo un desarrollo, toda una estrategia para que la población musulmana o que los turistas musulmanes de toda esta zona del mundo, de la zona del sudeste asiático, pues vengan a Nueva Zelanda y todo esto sirva un poco como palanca para atraerlos y vean que hemos pensado en ellos y hemos, digamos, definido y desarrollado una serie de productos turísticos halal respetuosos con sus creencias religiosas, ¿no? Lo mismo, lo que pasa que esto es algo que también se quedó en stand-by, las Olimpiadas en Japón. El gobierno de Japón, antes de que llegase la pandemia, venía trabajando en toda una estrategia para que en Tokio los musulmanes pudiesen encontrar con relativa facilidad hoteles y restaurantes halal. Y para ello, en un país que tampoco es de mayoría musulmana, el gobierno había puesto en marcha una serie de medidas y de acciones para que estos establecimientos se pudiesen certificar y detrás ofrecer este tipo de servicios y promocionarlos para atraer aún más turistas a Japón, a Tokio, con motivo de las Olimpiadas de estos países de mayoría musulmana. Bien, muy rápidamente, y con esto voy a ir terminando, me van a disculpar aquí mis colegas del sur de Portugal, de Alentejo, del Bajo Alentejo. Bueno, yo soy de Badajoz y no les sabría decir el número de veces que he estado en Portugal, en concreto en el Alentejo, puesto que, como decimos nosotros en Extremadura, nací en la raya, es decir, justo en la frontera. Entonces me van a permitir, me van a disculpar por poner un poco como caso de éxito, como ejemplo, lo que ha hecho España en general y Andalucía en particular en estos últimos años en el sector del turismo halal, ¿no? Bueno, algo que ya sabemos, sé que Portugal está de moda, entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es intentar emular lo que ha conseguido Portugal en estos últimos años. Portugal está de moda y los datos están ahí y lo corroboran y les doy mi más sincera enhorabuena porque es un país maravilloso y han conseguido posicionarlo a nivel internacional como un destino muy atractivo para el turista. Ojalá que puedan hacer lo mismo con los turistas musulmanes, ya lo están haciendo y bueno, esta iniciativa es buena muestra de todo ello y también me sumo a, digamos, a los agradecimientos. Quiero sumar, obviamente, y felicitarles por este desarrollo, por esta iniciativa para potenciar el turismo halal o muslim friendly, lo que sería el sur de la península ibérica. Pero bueno, volviendo a la diapositiva, bueno, algo que ya sabemos y no me voy a detener, es que España, bueno, pues, al igual que Portugal, son potencias turísticas, ¿no? Y esto no hace falta que lo reitere o que lo explique. Pero algo que, por ejemplo, no ha conseguido Portugal todavía, espero que consiga pronto, pero que sí ha conseguido España, es posicionarse como uno de los destinos muslim friendly más atractivos para el turista musulmán. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un informe que elabora todos los años Mastercard con Crescent Rating, y en donde viene, digamos, a establecer un ranking con los destinos que no son de mayoría musulmana más atractivos para el turista musulmán. Y bueno, España, después de años de trabajo y de un gran esfuerzo por parte de sus instituciones, o de algunas de ellas, y de entes como el Instituto Halal, pues ha conseguido estar entre los 10 destinos, ¿no? más atractivos para los turistas musulmanes, ¿no? Y bueno, esto es resultado de este trabajo que comentaba, que están liderando instituciones como, por ejemplo, Merca Córdoba o Tour España o el propio Instituto Halal, y también resultado, obviamente, de lo que tenemos en cuanto a infraestructuras en España, ¿no? Tenemos el privilegio de tener un patrimonio andalusí fabuloso, exponentes del mismo, ¿no?
la Mezquita de Córdoba o la Alhambra en Granada, unas infraestructuras hoteleras y turísticas en general fabulosas, por ejemplo, Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla, lo que sería el antiguo, digamos, lo que sería parte de Al-Ándalus, con la parte más que alberga, digamos, los vestigios más importantes de aquella época, están conectados todas estas ciudades están conectadas por alta velocidad, ¿no? Tenemos también, obviamente, ocio, ¿no? Podríamos hablar de gastronomía, la portuguesa también es fabulosa, podríamos hablar de deportes, por ejemplo, en Portugal, Emirates es el principal patrocinador del Benfica, también lo es del Real Madrid en España. Podríamos hablar de destinos o de compra o de turismo de compra y de muchas más cosas, ¿no? De deportes acuáticos, de una serie definitiva de atractivos o de elementos que, bueno, han ayudado a España y que van a ayudar seguro también a Portugal, porque también cuenta con muchos de ellos, a posicionarse como digamos, un país o países atractivos para el turista musulmán. Estos son datos antiguos, me encantaría tener datos de 2018, 2019, pero España, digamos que no ha vuelto a dar estos datos, porque entre otras cosas la parte relativa a estadística pasó al Instituto Nacional de Estadística y redujeron significativamente el número de países a tener en cuenta. Y bueno, son los datos del año 2014, habrán variado significativamente con el tiempo, pero aquí tienen, digamos, una muestra o una fotografía de los turistas musulmanes que recibía por aquel entonces España. Se ha dicho siempre, ¿no? Y estos son datos que ha corroborado Tour España, el Ministerio de Turismo. España recibe más de 2 millones de turistas musulmanes cada año, ¿no? Y obviamente si estrategias como las que Merca Córdoba, por ejemplo, en colaboración con sus colegas portugueses del Bajo Alentejo, estas estrategias, digamos, cuajan y se desarrollan, pues seguramente España pasará a recibir muchos más turistas y Portugal hará 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Hará también lo propio, pero bueno, creo que es interesante, más allá de los números, de si vienen 2 millones o más de 2 millones, ver que, bueno, España es un país, por ejemplo, que recibe turistas de países, digamos, árabes, pero también recibe cada vez más turistas de países de mayoría musulmana que están un poco más lejos, ¿no? Vemos ahí que está Malasia, vemos que Indonesia está, digamos, en el top 5. Obviamente Argelia, Marruecos, por una cuestión de proximidad, de vecindad, pues lideran, digamos, este ranking, ¿no? Y son los nacionales de estos países los principales turistas musulmanes que visitan todos los años nuestro país, ¿no? Pero vemos que también lo hacen procedentes de otros países de mayoría musulmanas. Y bueno, en Portugal entiendo que ocurrirá algo parecido y que, bueno, si se desarrollan, digamos, productos y estrategias para fomentar este tipo de turismo, pues estoy convencido de que los turistas musulmanes visitarán cada vez más nuestros respectivos países, ¿no? Bueno, esto es también algo interesante y ver un poco qué es lo que hacen los turistas cuando visitan, por ejemplo, España, ¿no? Son muy buenos clientes y esto es algo que hay que resaltar o destacar. Lo digo porque si comparamos el gasto medio efectuado por los turistas procedentes, por ejemplo, de Francia, Reino Unido, Rusia o Estados Unidos, si comparamos este gasto efectuado por los nacionales de estos países en compras,
cuando visitan nuestro país, y aquí estoy hablando única y exclusivamente de España, pues lo que vemos es que ese gasto medio está bastante lejos del que efectúan los turistas musulmanes que visitan España, ¿no? Y bueno, aquí tienen algunas cifras para que vean cuál es el gasto medio por compra, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos vemos que bueno, se gastan de media 600 euros por compra cuando están de paso, ¿no? por España, cuando visitan nuestro país. Vemos que Madrid y Barcelona son sus destinos preferentes, pero pueden comprobar que bueno, el gasto medio en compras efectuado por los turistas musulmanes procedentes de otros países pues es también importante y significativo, ya digo, muy por encima del gasto medio del turista que, digamos, estamos acostumbrados a trabajar o a tratar o a ver y que procede fundamentalmente de otros países de la Unión Europea o de países como Estados Unidos o Canadá, ¿no? Bueno, luego además, claro, en España podríamos hablar de casos de éxito, ¿no? Hay una serie de hoteles certificados bueno, hay una serie de establecimientos turísticos certificados por el Instituto Halal, entre ellos obviamente hay hoteles. Uno de los más importantes es, sin lugar a dudas, el Mandarín Oriental de Barcelona. Hay obviamente también restaurantes, en Córdoba, por ejemplo, Los Almendros, o centros, incluso centros comerciales como Las Rozas o La Roca Vilas han estado certificados con el instituto, y también, por ejemplo, ha habido, digamos, firmas de moda o de cosmética. Aquí podría poner también el logotipo de Sephora, junto al de Carolina Herrera, que bueno, no se han certificado, pero sí que han recurrido al instituto para capacitarse y para entender mejor este mercado y hacer, digamos, desarrollos encaminados a atraer a sus establecimientos turistas musulmanes, clientes musulmanes, ¿no? Y bueno, con esto voy concluyendo, no sin antes, bueno, darles las gracias a los organizadores y bueno, a todos ustedes por, ya digo, destinar una parte hoy de su tiempo a escuchar lo que les tenía que comentar en relación al mercado halal en general y al del turismo halal en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Hay una pregunta en el chat, te la hago de viva voz y, a ser posible, respondes con brevedad porque estamos muy pasados de tiempo. Lo sé. La pregunta es si hay registro de cuáles son las ciudades españolas más visitadas, además de Córdoba y Granada. Registros como tal, no. Se podría hablar con o sea, nosotros sí que podemos identificar, porque lo sabemos, cuáles son, digamos, las ciudades más atractivas o más visitadas por los turistas musulmanes, pero no existe, digamos, un registro como tal o un ranking, pero se podría elaborar, y ahí lo que les pediría a las personas que quieran, digamos, tener más información al respecto es que se pongan en contacto con el instituto, porque seguramente les podrá dar esos datos o ayudarles a conseguirlos. Pues, Tomás, por nuestra parte, simplemente agradecerte esta magnífica exposición, que ha sido muy amena y tremendamente ilustrativa, y creo que ha respondido a las preguntas que nos planteábamos. ¿Cuál era el concepto halal, el consumidor halal y el mercado halal? Agradecer a todas las personas que han participado en este webinar su tiempo y su presencia. Recordarles que este webinar forma parte del proyecto Mercado Halal, resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del turismo, que engloba, tiene como espacio de desarrollo Andalucía y el Bajo Alentejo y el Algarve. Invitarles al próximo webinar. Como dijimos al inicio, este es el primero de una serie de webinars que pretende fomentar la adaptabilidad de las pymes hacia el mercado halal. Recordarles que este webinar ha sido grabado y que en breve va a poder estar a disposición de ustedes en la plataforma de la Fundación Tres Culturas relativa al proyecto, y recordar
una vez más, que este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa Interreg España-Portugal-POCTEC. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido tan interesante como al menos lo ha sido para nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.